Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión en vivo del módulo de desarrollo. Hoy nos acompañan, bueno, primero que todo vamos a conocer las reglas, recordarlas, silenciar su micrófono, cerrar su video y escribir sus preguntas en el chat. Como somos pocos y queremos hacer la sesión un poco más interactiva, por favor, escriban o sus preguntas en el chat en cualquier momento. Cristian está disponible para atenderlos, para atender sus preguntas y o alzan la manito y pueden hacerlo. Entonces, les voy a presentar disculpen, la sesión de hoy. Como les decimos, es conectividad centrada en la comunidad del módulo desarrollo con Christian O'Flaherty. Está basado en Uruguay, que es vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de ISOC. Cristian les contará un poquito más sobre él. Y no siendo más, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por nuevamente unirte a la escuela virtual. Ya teníamos un ratico de no tenerte por acá. Entonces, un honor que estés nuevamente con nosotros, sobre todo con este tema tan importante e interesante. Adelante. Gracias, gracias Lilian y Alfredo. En realidad el honor es mío. Gracias otra vez por la invitación. Em, Antes de comenzar con la presentación de comunicaciones centradas en la comunidad, aprovecho para contarles un poco sobre la organización, sobre Internet Society, que recién Lilian les mencionó. Eh, para los que no la conocen, es una organización que tiene más de 30 años, 33, fue creada en el 92, y la crearon los mismos creadores de Internet, los pioneros de Internet. Y fue creada porque ya en ese momento empezaba a crecer, ya se veía las oportunidades comerciales que tenía y querían preservar ese modelo de Internet que había surgido en la academia, que era colaborativo, cooperativo, que era abierto y veían esa amenaza que si los gobiernos o las empresas o algún sector quería tomar control, se iba a perder ese atributo que es el más importante que tiene Internet, que es que sea de todos, que sea abierta. Y ese justamente también es el lema de la organización, que es Internet es para todos. Y tiene varias dimensiones. Por un lado, tiene que ver con preservar el modelo de Internet en el desarrollo técnico y por eso una de las organizaciones que depende de ISOC es el IETF, que es el Internet Engineering Task Force, que es donde se acuerdan todos los protocolos que usamos en Internet. Entonces se ha abierto en la definición y en la creación de nuevos servicios. Decimos que eh, no se piden permisos para innovar en Internet, cualquiera puede hacer propuestas y cualquiera puede proponer un estándar. Y ISOC existe para preservar el funcionamiento de ese grupo de ingeniería donde se discuten esa evolución técnica de Internet. También tiene que ver con colaborar con los gobiernos para que haya políticas públicas adecuadas. En la presentación de hoy vamos a tocar en particular el tema de acceso y cómo las políticas públicas a veces tienen que ser adecuadas para conectar los no conectados, pero eso tiene que ver además con muchas otras actividades que son impactadas por Internet. Muchas veces se quieren aplicar recetas tradicionales a situaciones o problemas que surgen en Internet y, y esas soluciones no funcionan sobre Internet. Entonces, colaboramos con gobiernos para que las regulaciones, las políticas y en algunos casos con la justicia, para que los fallos no impacten en este modelo de Internet que queremos preservar. Muchas veces son preocupaciones reales que compartimos. La mayoría de las veces son fraudes, delitos y cosas que entre todos queremos eh, resolver. La posición de ISOC y el trabajo nuestro tiene que ver con encontrar la forma correcta de resolver esos problemas y hacerlo sin impactar el modelo de Internet. Voy a empezar a compartir.
Tengo tres em, presentaciones para compartir con ustedes. Voy a tratar de hacerlo en tiempo. Siéntanse libres de preguntar en el chat. Eh, sí, puedo compartir la correcta porque me parece que compartiendo la otra. A ver ahora, creo que era así. Entonces, em, les decía que el lema de la organización es que Internet es para todos y desde esa época en la que fue creada la organización, en el 92, el, el mercado fue lo suficientemente atractivo para que las empresas hagan las inversiones para llevar Internet hacia todas nuestras casas, ¿no? El esfuerzo por llegar a los usuarios hizo que más de la mitad del mundo tengamos conexión a Internet porque las empresas que dan servicios comerciales tienen el incentivo y la posibilidad de desplegar infraestructura y llegar hasta nuestras casas. Eso no fue siempre así. Al comienzo, en esos primeros años, que fue cuando muchos de nosotros empezamos a hacer las primeras conexiones a Internet en nuestros países, nosotros teníamos que hacer el esfuerzo por llegar hasta Internet. En esa época no había en nuestra región proveedores que dieran el servicio de Internet, entonces en las universidades teníamos que ocuparnos de no solo desplegar la red de la universidad y a nivel nacional, sino también llegar hasta un lugar en Estados Unidos o en en otro país donde nos dieran una conexión a Internet. Bueno, podemos pensar que para esas zonas desconectadas que no tienen atractivo, que no tienen incentivo comercial, el problema es el mismo. Ellos tienen que hacer un esfuerzo, esa comunidad tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un punto donde haya internet porque el servicio comercial no va a llegar. Y para nosotros es muy importante que los gobiernos tomen conciencia de la necesidad de conectar a los no conectados, porque ya no es em, ya no es un servicio. Veo que no están viendo la misma presentación que estoy. El slide que deberían ver dice Advancing Community Connectivity, pero Aquí no sé. vemos una que dice Community Networks, o sea, está Sí, en inglés. está mal. La Ya- que ya- presentaste ahorita sí era, ¿no? yo estaba pasando los slides y No pasaba. no pasaba. Ahora creo que sí. Ahora. Ok. No, vuelvo a presentar la misma. Qué raro. Ciérrala. Sí. Voy a probar una vez más antes de cerrarla. Si no, ahora sí, ¿no? Ahora Advancing sí. Community. Bien. Conectividad. Ok. Eso, ahora sí, veo que cambian. Entonces, como por suerte están tomando conciencia todos los gobiernos que es una necesidad conectar a los desconectados y llegar hasta esos lugares que no tienen incentivo para los proveedores comerciales, eh, tenemos que pensar en modelos que permitan a esas comunidades llegar hasta Internet. No es ya una cuestión de servicio como entretenimiento, sino es una cuestión de servicio para que esa gente que ya está marginada no esté aún más discriminada. Si no tienen acceso a la educación, si no tienen acceso a trabajo en forma remota, si no tienen acceso a herramientas para poner sus productos en línea, van a quedar aún más relegados en nuestras sociedades. Y por suerte los gobiernos ya tomaron conciencia y ya están convencidos que tienen que tener como prioridad conectar los no conectados y lo que tenemos que hacer entre todos, y para eso es para nosotros es importante que ustedes que están trabajando en esta industria
y comprometidos con el desarrollo de Internet puedan colaborar con sus países en modelos alternativos para conectar a los no conectados. Esos modelos son diferentes y cada país tiene que ver cuál es el que mejor se acomoda. En algunos casos son redes comunitarias, en otros casos son cooperativas. Hay modelos que han funcionado, pilotos que hemos hecho con diferentes modelos que fueron exitosos, pero no hay una mejor receta. En este trabajo de crear las políticas públicas y trabajar con los gobiernos, que es lo que quisiéramos que ustedes consigan, hemos identificado tres componentes que requieren un trabajo diferente al trabajo que hacían en general los reguladores, ¿no? A la preocupación que tenían los reguladores al trabajar con operadores y crear incentivos para operadores que eran los que lograban mejorar los indicadores de penetración de Internet. Esta problemática es diferente, esta problemática no se resuelve con los operadores tradicionales y por eso esta problemática requiere regulación diferente en aquellos lugares donde se quiere incentivar el despliegue de infraestructura. Esos tres pilares sobre los que hay que trabajar tienen que ver con el financiamiento, es decir, cómo conseguir que esas comunidades que no fueron de interés para los operadores comerciales sean capaces de tener un despliegue sostenible y que puedan operar sus redes y actualizarlas y tener el desarrollo tecnológico que requiere el servicio de Internet. El segundo eh, tema con el que tenemos que trabajar todos en los países y colaborando con los gobiernos es adecuar las leyes y regulaciones para que eso no sea ilegal. Porque el día de hoy, en todos los países, cuando se crea una red, cuando ustedes van a algún lugar sin conexión a Internet, colaboran con la comunidad, despliegan una red de acceso y llegan hasta un punto en el que haya Internet, eso requiere licencia. Pero por cómo evolucionó Internet desde los 90, esas licencias y el proceso para conseguirlas están pensadas en los operadores grandes. Generalmente son trámites que se hacen en las capitales, son eh, muchas veces trámites costosos que requieren abogados o gestores. No están pensados para pequeñas comunidades que muchas veces ni siquiera se dedican a ese negocio como actividad principal, ¿no? Lo más común es que tengan sus actividades con artesanías o con servicios locales o lo que fuera en esa comunidad y que requieren del acceso a Internet, como decía, para poder mostrar sus productos al mundo, para poder educarse, para poder acceder a la salud. En la época del COVID, todos los países pusimos vacunas, registro de vacunas en línea y un montón de información en línea que si estaban desconectados no podían acceder. Eh, lo mismo para los servicios de seguridad, para la policía, para los hospitales. En el día de hoy está todo volcado a Internet y esas comunidades hacen este esfuerzo de conectarse a Internet justamente para acceder a todo eso. No es su actividad principal. Entonces, ¿cómo conseguir que nuestras leyes, regulaciones y reglamentos se adecúen a esa realidad de servicios de Internet donde no es un operador el que los da? Y no pueden ser considerados informales o ilegales, ¿no? Tienen que adecuarse para tener en cuenta modelos que no encajan en sus regulaciones. Y otro tema que también es muy importante cambiar lo antes posible es cómo es el acceso al espectro en nuestros países, cómo es el, la, la posibilidad de instalar radios y equipos que nos permitan desplegar redes de acceso fáciles, por ejemplo, una red 4G, LTE o cualquier tipo de servicio inalámbrico, y que no sean ilegales, y que no les pongan multas por desplegar un acceso inalámbrico o un acceso móvil en un lugar donde no había ningún proveedor dando servicio.
En las leyes actuales no está contemplado que si un proveedor que compró una licencia a nivel nacional y no la está aprovechando en una zona, la puede usar alguien más para dar servicio. Eso no se puede y se debería poder. Entonces tenemos que cambiar en todos los países las licencias para acceder al espectro para permitir en esos lugares sin conexión que se puedan instalar radios con procesos más simples que los que tenemos ahora. Em, a quienes estén interesados en colaborar con nosotros y los gobiernos y, y puedan identificar gente en sus gobiernos en las con las que podamos trabajar para adecuar estas regulaciones, pueden ponerse en contacto con nosotros. Tenemos herramientas que permiten identificar esas barreras y recomendaciones para hacer con casos de éxito en todos los países. Así que los invito, luego vamos a compartir esta presentación, pero los invito a chequear ese toolkit que está referenciado ahí, que tiene que ver con eh, cómo trabajar en cada uno de estos tres pilares, cómo hacer que sean sostenibles, cómo modificar la regulación para que tengan licencias adecuadas y que no sean ilegales, y cómo adecuar el licenciamiento del espectro para permitir un uso más eficiente en estos lugares. Em, voy a pasar rápido, así les puedo contar un caso de ejemplo con redes comunitarias. Van a encontrar en esa herramienta cómo hacer una especie de seguimiento en este análisis regulatorio. También hemos colaborado con CITEL. CITEL es la comunicación de telecomunicaciones de la OEA. Con ellos se hizo una hoja de ruta para identificar 21 recomendaciones y cómo esas recomendaciones impactan en la regulación local. Se han hecho hojas de ruta para Ecuador, Colombia, Paraguay, se está haciendo para Bolivia, y esa también es una muy buena recomendación si están en contacto con los gobiernos locales. eh, si es en un país que todavía no hizo el acompañamiento con CITEL, con la OEA, que sepan que está disponible. Nosotros los ayudamos en esa hoja de ruta y en general las recomendaciones que surgen luego de aplicar esas recomendaciones son cosas que eh, se, se- eh, se pueden implementar rápidamente, ¿no? Algunas son de mediano a largo plazo. Por ejemplo, si se identifica algún cambio regulatorio que necesita alguna actualización en una ley, esos son cambios de mediano a largo plazo y pueden tardar un par de años. Sin embargo, muchas veces se identifican problemas en las reglamentaciones, que son lo que especifica cómo se implementa una ley, ¿no? La que tiene el reglamento para la aplicación, y esos son más fáciles de cambiar y muchas veces con pequeños párrafos, modificaciones a párrafos, o a veces eliminando alguno o agregando alguno, se logran cambios grandes. Por ejemplo, hacer que para comunidades indígenas se puedan permitir que la comunidad da servicios de acceso a Internet como un proveedor sin fines de lucro y que no tenga costo, eso automáticamente habilita a un montón de organizaciones ya reconocidas y organizadas a que califiquen como proveedor de servicio de Internet y así, por ejemplo, puedan acceder a fondos de servicio universal con el que van a financiar el despliegue y se acomoda un mecanismo de financiamiento que hasta ese momento no estaba disponible. Sí, Lilian, Bueno, ahí veo tu mano. hay un comentario acá en el chat. Dice Dina. Dina es de AISO Colombia. Si no estoy mal, ¿cierto, Dina? Bueno, dice, en la TAN, muchas zonas alejadas de los centros urbanos aún sufren una marcada falta de conexión a Internet, dado el impacto directo que esto tiene en el acceso a la educación, servicios financieros y oportunidades comerciales. Ah, y son Brasil y Colombia, está ella.
¿Cuál es tu visión sobre las estrategias más efectivas para acelerar la conectividad en estas áreas? Me gustaría también conocer ejemplos. Gracias. Em, lo más importante, bueno, eso me da pie a comenzar con la segunda presentación, que es el de redes comunitarias, donde es una solución que a nosotros nos ha funcionado muy bien y, y que sería el mejor ejemplo para esos casos. Creo que es esta, ¿no? No, esa es la de RC. Voy a cerrar. Ahora sí. Em, ¿Qué pasa? En esos lugares que a veces no están tan alejados de los centros, donde el esfuerzo para el backhaul, que es la conexión desde la red comunitaria hasta un centro urbano cercano, a veces no es tan costosa y complicada. Ahí crear una red comunitaria ha resultado la mejor solución complementaria. Nosotros, en esto de conectividad centrada en la comunidad, tratamos de no tener eh, propuestas mágicas, ¿no? O soluciones o balas de plata, soluciones que sean recomendables para todos los lugares. En realidad, todas las soluciones son un poco a medida y depende de cada comunidad, pero en aquellos casos donde son comunidades que no están tan alejadas, que están organizadas de alguna forma y que la barrera más importante es la red de acceso, en esos casos las redes comunitarias han funcionado muy bien. Han funcionado bien en zonas de mucha pobreza o donde a veces los proveedores comerciales no solo no tienen incentivo por la pobreza, sino que no tienen la seguridad de colocar equipos y por eso ni siquiera se preocupan por esos lugares. Y ahí muchas organizaciones ya están trabajando en el territorio, ya están organizadas y pueden crear dentro de los proyectos que ya están manejando el proyecto de la red de acceso. Afortunadamente, la tecnología ha evolucionado tanto que ahora es muy simple comprar equipos e instalarlos para dar servicio a Internet. Tal vez cuando comenzamos hace, no sé, 30 años, en los 90, eh, era bastante complicado, teníamos que dedicar muchísimo tiempo a leer los manuales, los equipos venían eh, un poco para armar, ¿no? Teníamos que estar preocupándonos por la interoperabilidad porque todavía no era tan simple hacer funcionar diferentes marcas y todo eso cambió con el tiempo. Ahora compramos un equipo por internet y nos llega y lo configuramos y equipos de otra marca se van a conectar sin problema y vamos a poder extender la red sin tener que leernos manuales, ni ser ingenieros, ni contratar a nadie. Eso es una realidad, es una ventaja y estas redes comunitarias se benefician de eso porque con herramientas muy simples, que luego les voy a mostrar una que tenemos publicada, pueden ellos mismos ser los operadores de esas redes sin muchos conocimientos técnicos. Em, la característica de una red comunitaria es que los que crean la red son los mismos que la operan y son los mismos que la usan. Es una red creada por la comunidad para la comunidad. Entonces, muchas veces las organizaciones ya están trabajando en algún tema. Es común, por ejemplo, que sean las radios FM o un centro comunitario
relacionado con educación, a veces alguna iglesia. Son grupos que ya están organizados, que tienen la necesidad de conectarse a Internet y lo que hacen es ellos primero crear la red para estar conectados ellos y de a poco ir creciendo hacia los otros vecinos. Tratamos de llamarle soluciones complementarias de acceso. Esto un poco es para no generar fricción con los operadores y mostrar que esto no es para competir con un operador, sino para complementar el servicio de un operador. Estas redes sí o sí van a tener que llegar a un operador. Entonces, no es bueno que lo vean como una competencia desleal. Es verdad que estas redes comunitarias no van a pagar impuestos, no tienen las mismas exigencias de calidad que tiene un operador. Son ellos mismos los dueños de la infraestructura en la que van a colocar las antenas, no tienen que pagar alquiler ni servicios adicionales, pero es la única forma que se cree la red de acceso en esos lugares. Entonces, también es muy importante cuando establecen estas relaciones con los operadores, que los operadores lo vean como complemento a su servicio y no como competencia. Nos ha pasado muchas veces que cuando se presentan estos proyectos de redes comunitarias con los gobiernos, los primeros que se oponen son los operadores porque creen que estamos promoviendo proveedores ilegales. Pero en el caso de las redes comunitarias, son ellos mismos, los locales, los que están viviendo en ese lugar, los que van a desplegar la red. Entonces, tienen unas ventajas que son imposibles de igualar. Ellos, para el mantenimiento de la red, están en ese lugar. Si un operador comercial quisiera desplegar infraestructura y tiene que mantenerla, tiene que estar pagando todo el tiempo gente que va a viajar a ese lugar para instalar, para cambiar, para arreglar. No hay manera que puedan competir en costos y en calidad cuando es la propia comunidad que los despliega. Y, y también, yendo a la pregunta de cuál es la recomendación, lo que aprendimos es que tiene que haber un responsable, tiene que haber un promotor del proyecto. Como yo les decía, muchas veces los buscamos en esas organizaciones que ya se establecieron para resolver otro problema. Por ejemplo, si es una red FM, seguramente ya está transmitiendo, ya tiene torre, ya tiene un jefe, ya tiene algún pequeño movimiento financiero que les puede servir para comprar algún equipo. Es gente que ya se ha conectado a Internet y entonces ya sabe cómo usarlo, ya tiene celulares. Esos suelen ser los campeones, los líderes de proyecto más efectivos. Em, Van a encontrar, si se empiezan a interesar en estos temas de conectar los no conectados y crear infraestructura cooperativa local o comunitaria, van a encontrar en nuestros documentos un montón de ejemplos diferentes. Eh, Van a encontrar desde pequeñas redes en lugares muy, muy pequeños, de 50 100 casas, pue- cosas más pequeñas que un pueblo, hasta redes muy, muy grandes cooperativas, como en el caso de Gifinet en España, en Barcelona, que tiene miles de puntos y cientos de miles de usuarios. También van a encontrar tecnologías muy diferentes. No hay eh, una tecnología para recuperar, para recomendar. Por ejemplo, es cada vez más común que haya redes comunitarias de fibra óptica, por ejemplo, porque así como se ha simplificado la instalación y uso de equipos móviles, lo mismo ha ocurrido con la fibra óptica y ahora no es necesario hacer inversiones muy grandes eh, para poder soldar la fibra, conectarla a equipos, poner los conectores. Pero también ha progresado mucho en el caso de las tecnologías wireless y hay buenos ejemplos en Colombia, en México, de redes móviles comunitarias con servicio 4G LTE que funcionan súper bien
y tienen la ventaja de que se despliegan muy rápido y casi todos los usuarios ya tienen sus celulares, porque como es tan necesario el acceso a Internet, a veces tienen su celular para cuando van al pueblo o cuando van a algún lugar con conexión y así hacer uso de sus redes sociales o sus trámites en línea. Entonces, desplegar una red LTE es lo que más rápidamente tiene impacto local. Las redes comunitarias tradicionales eran Wi-Fi, que también es algo simple de desplegar. El, el inconveniente que tiene Wi-Fi es que a veces no escala bien, no es fácil hacerlo eh, masivo. Es algo que funciona muy bien cuando son pocas casas, pero cuando esa red comunitaria empieza a crecer mucho, ahí son necesarias otras tecnologías el caso es que cuando crece mucho tienen los recursos necesarios para poder hacer ese salto tecnológico. Así que no es un problema, generalmente es una oportunidad, es un muy buen problema que les haya quedado chico el Wi-Fi. Así que desde el punto de vista tecnológico hay muchas opciones, todas han funcionado y en todos hay casos de ejemplo que si ustedes empiezan a trabajar o quieren hacer algún piloto, nos pueden contactar para ponerlos en contacto con alguno que haya usado ya la misma tecnología. Otra cosa que es interesante si empiezan a trabajar en estos proyectos es eh, tener bien claro cuál va a ser el aprovechamiento principal del servicio. En muchos casos, por ejemplo, las redes que hemos promovido con comunidades indígenas, eh, en esos casos donde usan otros lenguajes, enseguida los ayudó o los está ayudando a fortalecer su cultura y ver si hay herramientas para eh, conseguir masa crítica para justificar la creación de contenido en esas otras lenguas. Eh, lo mismo cuando tienen servicios o productos locales que quieren ofrecer, enseguida los ponen en línea y consiguen negociar mejor la venta de sus productos, ¿no? Productos donde antes eran un poco cautivos de un revendedor, al estar conectados a Internet, ven que pueden cobrar más por esos productos, que pueden cambiar sus modelos, que con poco esfuerzo pueden eh, fabricar más o hacer escalable la producción. Eso también es un impacto bastante común y que ayuda mucho en el comienzo para hacer sustentable el servicio. Y a veces un problema de sostenibilidad no tiene tanto que ver con la parte financiera, sino con la parte de gobernanza u organizacional. Y aquí nuevamente va a depender de ustedes o de cada proyecto ver cuál es el modelo adecuado. Muchas veces esta infraestructura complementaria, estas redes comunitarias o cooperativas o mutuales, siguen en modo informal por mucho tiempo. La desventaja de seguir en modo informal es que no tienen acceso a los incentivos que da el gobierno en todos los países para conectar los no conectados, ya sea a través del uso de fondos de servicio universal o de premios que muchas veces dan o de diferentes herramientas que tienen los gobiernos para promover estas zonas desconectadas. Si esas redes comunitarias son invisibles para el regulador o para el gobierno, no van a poder acceder a esos incentivos. El problema es que en casi todos los casos no es fácil la formalización. Seguimos en casi todos los países muy centralizados, con trámites que se hacen muchas veces en forma personal.
y, y eso ha complicado y retrasado mucho estos esfuerzos de legalizar o formalizar a esos proyectos. Pero bueno, como les decía, hay casos exitosos en todos los países, hay que ir viendo caso a caso y los invito a comenzar con un pequeño piloto y ver, según las barreras que van identificando, cómo podemos ayudar para que los resuelvan. Entre esas barreras, eh, van a encontrar, como les dije al comienzo de la presentación, temas que tienen que ver con regulaciones, reglamentaciones y políticas públicas. Para eso les comenté que había un montón de herramientas que tenemos disponibles para que las aprovechen y que les sirven para establecer contactos con los gobiernos, para identificar temas que el gobierno está queriendo resolver y que si ustedes les acercan casos o propuestas que han funcionado, van a estar muy interesados en conocerlas mejor. Eh, en el último slide de la primera presentación, que luego les vamos a compartir, van a ver ahí un montón de links con herramientas para esos temas de política y regulación. El backhaul es lo que yo les comentaba, que a veces es el punto más complejo, que es la conexión entre la infraestructura de acceso y algún punto en el que ya haya internet. Ahí también estamos viviendo cambios importantes. Por un lado, las tecnologías wireless son cada vez más económicas. Antes eran enlaces que podían costar miles de dólares y ahora hay equipos mucho más baratos que dan muy buen servicio y son muy estables. Era común que estos equipos de radio que costaban miles de dólares con algún rayo se quemaran y ahora duran mucho más tiempo. Así que desde un punto de vista tecnológico para el backhaul ha habido avances importantes. Últimamente estamos aprovechando mucho las conexiones de los satélites de órbita baja, los LEO, como Starlink. Starlink ahora, por ahora, sigue siendo el único proveedor que da servicio estándar. Amazon con Kuiper espera para fin de año ya tener las primeras órbitas completas para empezar a dar servicio, tal vez en el sur de Chile, sur de Argentina y en el hemisferio norte, pero en el próximo año se va a ampliar, así que ahí ya vamos a tener más de una opción. La ventaja ahí es que no hay que preocuparse por el backhaul. Desde la propia infraestructura de acceso, con un servicio satelital de $100 por mes, se atiende toda una comunidad y funciona muy bien. En muchos casos, eh, una de las eh, de los problemas para movilizar la comunidad es que no se imaginan cómo lo pueden aprovechar, no tienen los conocimientos suficientes para ver el potencial que tiene su conexión a Internet. Yo les decía en el slide anterior la cantidad de casos de aprovechamiento rápido cuando pueden consultar los precios para negociar mejor o pueden comprar mejor materia prima que antes tal vez no tenían opciones o... em, es, es muy gratificante ver cómo una comunidad a la que uno ayudó muy rápidamente logra una mejor calidad de vida. Pero muchas veces eso no lo ven. Entonces, ahí también quisiéramos que ustedes sean motivadores y puedan no solo explicar cómo acceder a Internet, sino ser un poco los que generan la motivación para que ellos comiencen a hacer el esfuerzo. Hay herramientas donde, eh, incluso en ISOC tenemos cursos donde explicamos cómo configurar los equipos, cómo acceder a las redes. Hay suficiente apoyo de organizaciones para la parte de capacity building, de crear conocimiento, pero a veces su rol
motivador, es mucho más efectivo para que ellos quieran salir a buscar esa información que necesiten. Es, es muy importante que la comunidad local esté convencida que quiere hacer ese esfuerzo y no ir de afuera y configurar la red y esperar que ellos van a tener los conocimientos y la experiencia para aprovecharla. Normalmente uno primero tiene que generar, despertar ese interés, sembrar esa semilla y que la misma comunidad cuando está convencida de que necesita conectarse a Internet, sea la que hace el esfuerzo de conectarse. Bueno, y ya hablé antes de sostenibilidad. Em, si encaran uno de estos proyectos, van a, van a tener tres preocupaciones. La primera y más inmediata es cómo conseguir fondos, cómo comprar los equipos, si hay costos recurrentes, por ejemplo, si hacen una conexión con un backhaul que tiene costos por mes, cómo cubrir esos costos mensuales, al menos al comienzo, cuando nadie puede pagar. Em, Cómo hacer, no solo para comprar los equipos iniciales, sino para reponerlos si es que cae un rayo o tienen algún problema con algún equipo, y cómo conseguir el crecimiento. Muchas veces por nuestra organización o muchas otras consiguen ese capital semilla para comprar dos o tres equipos, pero enseguida aparecen vecinos o puntos remotos que piden conectarse, están desesperados. ¿Cómo hacer para crecer cuando ya se acabó ese capital semilla? Esos van a ser los problemas que seguro van a tener inmediatamente cuando quieran ayudar en alguno de estos lugares. Y, y para todo, para casi todos esos problemas iniciales, existen organizaciones como Internet Society que estamos dispuestos a ayudar. En el caso nuestro tenemos la fundación, ustedes pueden aplicar un proyecto de la fundación y ahí van a conseguir esa ayuda inicial para los primeros equipos o los costos del backhaul. Pueden ir al gobierno local, como yo les decía, si existe ya una organización formal en esa localidad y el gobierno tiene mecanismos para acceso a los fondos de servicio universal, lo más probable es que puedan aplicar y conseguir esos primeros fondos. Esa parte inicial, si bien es la más compleja o la que es la barrera a veces más difícil de pasar, eh, tiene la ventaja de que al ser una prioridad para todos la conexión de los no conectados, tiene muchas organizaciones dispuestas a colaborar con ustedes. El segundo punto o la segunda dificultad, una vez que convencieron a todos, una vez que consiguieron los fondos, que ya saben cómo empezar a trabajar, es tener a alguien que les resuelva los temas técnicos. Porque si bien yo les decía que se ha simplificado muchísimo y a veces con comprar un equipo y mirar rápidamente el manual se puede crear una red de acceso. Cuando empiezan a escalar, ahí las cosas empiezan a veces a complicarse un poquito y es bueno siempre tener un referente técnico que no esté lejos de la red comunitaria. Entonces siempre eh, para temas a veces infraestructura, de colocar una torre o de cómo acceder a la electricidad en forma estable y de buena calidad para que no se les quemen los equipos. Es bueno identificar al campeón, al contacto técnico que los va a salvar cuando haya problemas. Y el tercer punto es siempre la recomendación nuestra, hacerlo colaborando con el gobierno. Porque siempre, siempre, en todos los países, en todas las localidades, el gobierno va a estar interesado en conectar los no conectados. Ya no ocurre como antes que el gobierno lo ve como una oportunidad de recaudar, que el servicio de Internet es un servicio de entretenimiento y que el gobierno va a buscar la forma de sacar ventaja. En realidad no. Cuando ustedes le llevan una solución para conectar los no conectados, le están resolviendo un problema al gobierno. Entonces siempre los reguladores van a querer acompañar y no tengan miedo si es que algo no se cumple tal como dice la ley. Por ejemplo, si están colocando equipos que no tienen el licenciamiento correcto.
lo más probable es que puedan hacerlo y trabajarán con el regulador para ver cómo hacer para conseguir la licencia correcta, ¿no? Pero siempre es importante involucrar al regulador, involucrar al gobierno para que el esfuerzo sea conjunto y terminen en un servicio de Internet en regla, licenciado o por lo menos que no tenga riesgo de ser perseguido o que les quiten los equipos. Y, em, y bueno, contamos con todos ustedes para conectar los no conectados. Yo quería compartir una última herramienta. No sé, Lilian, si tenemos alguna pregunta. Hasta ahora, ¿alguna otra pregunta? Hasta Veo que ahorita no. Solamente se habló acá del Peering Fellowship y se les puso el link que Dina postuló. Entonces Excelente. están aquí invitando para que las personas postulen y el enlace para los cursos que ofrece ISOC. Buenísimo. Es dentro de la fundación, van a ver ahí el área de Training and E-Learning. Y Son, ah, adelante, ya te digo. ¿cómo? No, termina y ya te digo algo. No, van a encontrar ahí en el portal de la fundación la parte de cursos, son gratuitos. Si quieren entrar dentro de los cursos moderados, tienen que anotarse, hay fechas para cada curso. Y si ustedes están trabajando con el gobierno de su país y ven en el gobierno interés en aprovechar estas herramientas, hemos creado cursos ad hoc para los gobiernos donde muchos de esos cursos se dan en forma presencial o se dan en forma remota, pero con un moderador dedicado a ese gobierno. Esto se ha hecho en Bolivia, en Colombia y también ha funcionado muy bien. También pueden acceder a los cursos que damos con CITEL. En este mes, en abril, comenzó uno de estos cursos de redes comunitarias con CITEL y ahí todos los gobiernos, excepto Cuba, creo, todos el resto de los gobiernos de Latinoamérica son parte de CITEL, así que pueden acceder a esos cursos. Y en el caso de Cuba, estoy casi seguro que pueden acceder, pero si no pudieran acceder, me, me avisan y vemos cómo resolverlo. Perfecto. Sí, eso es súper importante. Yo quería contar algo creo que fue como en pandemia que hicimos un webinar sobre redes comunitarias y otras cuestiones en la RALO. Y yo contaba una experiencia que es muy particular aquí en Colombia, y es que reinsertados, cuando se hizo el proceso de paz, unos reinsertados de la guerrilla, ellos tenían como su sitio donde vivir cerca, o sea, en un pueblo donde o sea, la guerrilla hizo mucho daño, ¿ya? Entonces el gobierno y ellos estaban asociados, llegaron con redes comunitarias, pusieron su internet, pusieron su emisora y a través de ese proyecto hubo una reconciliación, o sea, trabajaron juntos los que antes eran enemigos. Qué maravilla, No, qué es un maravilla. ejemplo hermoso. O sea, los que antes eran enemigos, gracias al proyecto de redes comunitarias, de radio comunitaria, de todo lo que Internet les iba a traer, trabajaron juntos, se asociaron, proyectos productivos. Entonces, es para que los alumnos sepan la importancia que tienen las redes comunitarias y que de pronto puedan, si es su interés, meterse en ese Bueno, mundo, porque es bueno. y quería compartir una última herramienta. Le voy a poner el link en el chat y se los voy a compartir, que le llamamos el kit de hágalo usted mismo, ¿no? Le- la idea es, para cada una de las necesidades de despliegue de una red comunitaria, un montón de guías y de ejemplos con cursos y referencias. Entonces, van a ver las cosas que yo les mencioné antes en la presentación con detalle
por ejemplo, cómo identificar a los líderes o qué servicios se pueden dar desde la red comunitaria, cuáles son los requerimientos regulatorios y de políticas públicas, cuál es la tecnología adecuada para esa red comunitaria, cómo conseguir eh, crear un modelo financiero para que la red sea sostenible, la parte formal de la gobernanza y de la organización, qué opciones hay y eh, herramientas para decir cuál es la que mejor se adapta al caso. Yo les decía, somos muchas las organizaciones que estamos interesados en conectar los no conectados, empezando por los gobiernos y muchas ONGs, muchas organizaciones sociales de sus países que el trabajo que hacen dependen de que la gente con la que quieren trabajar esté conectada. Entonces, muchas organizaciones en sus países dependen del acceso a Internet de la gente con la que quieren trabajar. Entonces, trabajar con otros stakeholders, con otros interesados en conectar los no conectados. No necesariamente por el interés nuestro, por ejemplo, de que sean usuarios de Internet, sino por la necesidad de que para el trabajo que esas organizaciones hacen, la conexión a Internet es una necesidad. Hay un capítulo sobre cómo desplegar la red comunitaria. Ese se corresponde con un curso de los que les mencioné antes de Training and E-Learning. Y ya una vez instalada, herramientas para el monitoreo, mantenimiento y las mejoras de la red y un montón de otros recursos. Este toolkit les pegué ahí en- ¿Es lo que están viendo, Lilian? Bridging the Connectivity Gap. Creo que lo tenemos en español también esto. Sí, ¿Pueden ver ahí sí, eso es lo que estamos, sí, estamos Ah, viendo. bien, 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 porque acá no me está mostrando el cuadrito de compartir. Eh, Arriba pueden cambiar el idioma y tienen todo eso mismo en español. Eh, a mí me gustaría, puede ser ahora o puede ser después, si ustedes están interesados en conectividad central en la comunidad, en conectar los no conectados o en redes comunitarias, que se pongan en contacto con nosotros, les voy a escribir en el chat mi dirección de correo o que contacten al capítulo local de ISOC. En todos los países tenemos un capítulo, excepto en Cuba, lamentablemente, pero y que consulten en la página de la Fundación, como le decía Lilian, tenemos una línea de financiamiento para redes comunitarias, eh, pero especialmente si ven en sus gobiernos personas interesadas, cuenten con nosotros para hacer una llamada con ellos, para ver si están interesados en esta hoja de ruta que propone CITEL, si tienen, si están pensando en políticas públicas para adecuar el uso de fondos de servicio universal. Nos interesa muchísimo cualquier proyecto o interés que tenga el gobierno en desplegar acceso a Internet en los lugares sin cobertura. Perfecto, sí, sí, total, de acuerdo. Eh, Tú me envías ahorita, por favor, las presentaciones y yo las comparto. Acá hay una última pregunta. ¿Cómo se pueden desarrollar soluciones de conectividad en ciudades donde no hay señal de Internet, considerando que el problema no es solo la falta de infraestructura tecnológica, sino también barreras geográficas, económicas y sociales? Y sobre todo estos, nuestros países montañosos que es muy Ujú. difícil la señal. ¿Existen modelos comunitarios o tecnologías alternativas que puedan hacer viable el acceso en estos lugares? El modelo de Starlink está siendo muy conocido, pero hay otros métodos que Starlink es un poco costoso. Sí, la desventaja de Starlink es que tienen un costo mensual recurrente que si bien al comienzo es bajo porque la alternativa con los satélites geoestacionarios era más de 10 veces más caro, el problema es que es un costo que tienen siempre. Entonces, si fuera posible crear una conexión, a eso le llamamos backhaul, eh, es mucho mejor. Y si bien las zonas montañosas
son problemáticas para algunas tecnologías como la fibra. Para otras, como los radioenlaces, a veces es una ventaja, porque en los puntos altos de distintos cerros se pueden crear enlaces de muy buena calidad. Sí, unas líneas de vista que le llaman. Exacto, teniendo líneas de vista y descubierta la zona del centro, se logran velocidades y calidad muy buena. Siempre que se pueda crear infraestructura, se van a conseguir ventajas a mediano o largo plazo. La simplicidad de Starlink es que sin poner torres, sin comprar equipo, sin un gran esfuerzo, uno pone una antenita de $500 y ya tiene 100 megabits por segundo, que para una pequeña comunidad es más que suficiente. Pero claro, uno está atado a pagar la membresía, el servicio toda la vida. Entonces, es una solución rápida. Igual, no está mal esa solución porque muchas veces el problema ese primer paso, ¿no? Si ese primer paso requiere instalar torres y convencer a los dueños de los campos donde van las torres que dejen ponerlas y comprar el equipo, y la torre va a necesitar alimentación, así que poner paneles solares y baterías. A veces ese primer paso requiere mucho esfuerzo. Si se pone una antena de Starlink, se le da la conectividad y la misma comunidad empieza a aprovecharla y a, y a usarla efectivamente, va a ser más fácil dar el paso de la inversión y el esfuerzo de tener una conexión permanente. Entonces, a veces eh, es bueno como solución inicial y ayuda a hacer el esfuerzo definitivo, que claro, si es una zona montañosa, tal vez sea con radios, pero si es una meseta o un desierto o lugares donde eh, es más fácil tirar fibra, lo más probable es que en un año logren el interés suficiente para poner un ducto y tirar una fibra. Exacto. Yo te doy un ejemplo ya para terminar. Nosotros acá se tiró fibra óptica, ¿ok? Se hizo pues la última milla, casi ningún operador quería meterse acá a estas poblaciones pequeñas y alejadas por no es una rentable. Pero bueno, por fin se arriesgaron después de varios años y resulta que el problema después fue que los indígenas reventaban el cable. Primero lo reventaban pensando que tenía cobre para venderlo. Después lo empezaron a reventar para presionar a que les dieran dinero porque estaban pasando por sus territorios y no les habían consultado nada. Que ahí tienen razón porque eso fue Azteca. Tiró el cableado y nunca hizo una consulta previa ni les informó a ellos, porque ellos son los dueños de ese territorio. O sea, nosotros casi el 90% es de ellos. Entonces, a manera de título personal, que hizo mi hijo que está haciendo unos hoteles y unas cosas, comprar Starlink para quitarse ese problema de encima. Y en la Claro. alcaldía estamos locos buscando una solución, porque nos sale costoso ponerle Starlink a todas partes, porque nos tienen locos los indígenas. Ya se han calmado porque les pagaron, hicieron arreglos con ellos, bueno, y se han calmado. Pero dentro de poco a algunos se le ocurre. Entonces, eso era Claro. otra barrera que tienen las redes y es la parte de seguridad. Sobre todo en Ujú. nuestros países, cuando hay ciertos países que son algo inseguros, no es fácil llegar. Eso es verdad y también muestra la ventaja de que sea la propia comunidad la que arma la infraestructura. Por ejemplo, si ahí hubieran sido las propias comunidades indígenas las que son dueñas y que pueden prestar ese servicio, ellas podrían haber puesto el cable dentro de su territorio y cobrarle al usuario del cable la utilización, porque es interés de ellas que el servicio funcione. Entonces, para nosotros es muy importante que los locales sean los que crean la infraestructura. Creemos que ese es el modelo sostenible en todos esos lugares donde el servicio comercial no es viable. Ok, y entonces lo que me decía, Cuba no tiene capítulo de ISOC, ¿cierto? Entonces tampoco puede obtener financiación para proyectos a través de fundación.
Eso tendrían Hacer la que consulta. aplicar y probar, Ujú. porque Ah, ok. hay un proceso que si es aprobado les podría permitir. No, no creo que haya ningún caso todavía, pero sería bueno que lo intenten, Ah, a ok, ver cómo perfecto. funciona. Bueno, ya llegamos al tope de la hora. Muchísimas gracias, Cristian, por la excelente presentación. Quedo atenta a los documentos. Mañana yo les comparto tanto los documentos como la presentación para los que no pudieron asistir. Son 76 alumnos, entre los de Cuba y los del resto de Latinoamérica. Un grupo bueno, grande. Y pues solo nos resta pues estar pendiente para una próxima ocasión. Alfredo, ¿quieres que decir algo a los alumnos para ya terminar entonces la transmisión en YouTube? Sí, bueno, primero que nada, darle las gracias a Cristian por compartir su conocimiento y las bondades de Internet Society y de las redes comunitarias. Y a los alumnos recordarles que en cada módulo hay una sección que es el foro de discusión para que ustedes compartan sus experiencias y en la medida en que yo estoy interviniendo, estoy compartiendo también otros recursos y haciéndoles algunas preguntas para que reflexionen y ver cómo nos podemos integrar a estas iniciativas de redes comunitarias en sus localidades. Así que adelante y gracias, Cristian, y nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Sí, y Muchas gracias. recuerden que tienen que ir marcando al ladito, marcar como hecha. O sea, asistieron a la sesión, marcar como hecha para que puedan hacer su prueba corta y obtener sus certificados. Bien, voy a finalizar allá la transmisión para entonces finalizar acá. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.